Pues aquí ando otra vez con lo del Jung. Esta vez es sobre los sucesos afectivos, de cómo se añade un nuevo complejo a la lista de complejos. En el tomo 3 de la obra completa, párrafo 140, página 65, dice, todo suceso afectivo se transforma en complejo. Si el suceso no toca un complejo cercano y existente y posee solamente una importancia momentánea, se hunde gradualmente con un tono afectivo decreciente en la masa de recuerdos latente, para descansar allí hasta que una impresión cercana lo despierta a la reproducción. Pero si un suceso afectivo toca un complejo ya existente, lo fortalece y lo ayuda a ser preponderante durante un tiempo. Eso es lo que dice, pues. Entonces, eso es lo que hice. Solamente eso, sin llenarle, sin quitarle. Así nada más. Está aquí. Suceso afectivo. Tono emocional, situación, son los parámetros que recibe al suceso afectivo, pues. Una situación y una emoción. Estos son datos nomás pues para utilidad. Y aquí ya empieza a lo que hace. Primero, pues se busca entre toda la lista de complejos uno que coincida con el tono emocional de que le paso. Entonces, si encuentra uno, a ese complejo le va a añadir las representaciones de la situación actual. Y pues ya, eso es todo. Luego pues supongo que esto, la verdad es que no estoy muy seguro si esto debería ir antes o después de la función de la conciencia, de qué es lo que va a darle importancia. Supongo que iría antes. Bueno, ahora, en caso de que no haya un complejo existente que coincida con la emoción actual, entonces se crea el nuevo complejo con ese tono emocional y con las representaciones de la situación actual. Y así, entonces vamos a ponerlo. A ver cómo se pone esta cosa. Creo que ahorita va a agarrar. Sí, ya agarró. Aquí está. Suceso afectivo. Ya llamé la variable. Aquí está. Celos. Y la situación es la situación 2. Vamos a ver. La situación 2, caminar, noche, amigos, es uno nuevo que le añadí. En caso de que en una fiesta, pues la mujer esta ve a su crush besándose con otra persona. Entonces, pues, son los celos, pues, la emoción. Entonces, como no hay un complejo que coincida con la emoción de celos, entonces se añade. Por eso aquí hay 3 complejos y luego acá en la lista de complejos me pone que hay 4, porque ya creo uno nuevo. Y pues complejo encontrado, falso. Complejo creado, verdadero. Tono emocional, celos. Situación, pues esta, la 2. Y representaciones anteriores, pues se creó un nuevo complejo, no hay precedente. Con representaciones del complejo, pues las mismas de la situación. Así que ya se creó un nuevo complejo con esta situación. Eso pues sería el caso de una experiencia fuerte, ¿no? Una experiencia emocional fuerte que se añade ahí como complejo. Pues así sería como funciona. Pues en caso de que sí haya un uno, por ejemplo, le voy a poner este miedo y le voy a poner la situación sí, la situación 2. Pues vamos a ver, nos da complejo encontrado, verdadero, complejo creado, falso, tono emocional, miedo, situación es la situación 2, pues es la misma. Y representaciones anteriores, las del complejo, son estas, las del complejo de acá. Y representaciones del complejo, pues ya se le añaden las representaciones nuevas, las de la situación 2. Y luego, lista de complejos, 3. Pues no se creó ninguno. Se fortaleció el complejo este de aquí, añadiéndosele más representaciones. Aunque todavía pues no le he añadido un modo de cuantificarle la intensidad.
Sería interesante luego tratar de ver cómo poder cuantificar la intensidad de una emoción por las reacciones fisiológicas, por la frecuencia cardíaca, la presión cardíaca, la respiración, está la resistencia galvánica de la piel. Pero pues para eso pues ya compré un baumanómetro, pero la mide así, no la mide constantemente, pues toma la presión una vez y ya, se apaga, pues. Entonces necesito hallar un baumanómetro o alguna manera de poder medir la presión y la frecuencia de manera constante, sin lastimar a la persona. Y así. Pues hasta ahorita esto que va, los puntos débiles de esto de los sucesos afectivos de Jung, pues sería el, pues hasta qué punto, cómo darse cuenta de que un tono emocional desencadena un complejo, porque dice, todo suceso afectivo se transforma en complejo, pero o sea, no podemos nunca dejar de sentir una emoción o un sentimiento, todo el tiempo estamos teniendo algún afecto, aún la indiferencia, la tranquilidad, la flojera, el sueño, también son emociones, o sea, no podemos dejar de tener emociones, todo el tiempo las estamos teniendo, aún sea la indiferencia. Las emociones y los sentimientos son reacciones fisiológicas, son procesos fisiológicos también, quizás principalmente procesos fisiológicos, hormonales, endocrinos, etcétera. Entonces, no todo, no todo suceso afectivo o emocional se transforma en complejo. Debe ser una emoción intensa, un sentimiento intenso, un afecto intenso, pues no va a ser cualquier cosa. Si no, pues todo el tiempo tendríamos un complejo de flojera, un complejo de algo, pues. Aunque quizás pudiera interpretarse como complejo, pues no sé, por ejemplo, hay veces eh, que me acuesto en un sillón específico y me da sueño. Pero pues eso ya pudiera ser condicionamiento, ¿no? Aunque también leí que hay condicionamiento en la neuropsicología, que hay condicionamiento emocional y condicionamiento no emocional. En el condicionamiento emocional influye la amígdala, que está relacionada con la memoria emocional, que esa tiene parte consciente y parte inconsciente. Entonces, pues también estaría interesante checarlo. Pero estoy casi seguro de que ha de ser que esto de los complejos fuera de emociones intensas, afectos intensos. Entonces ese es el detalle que tiene. También otro problema en esta teoría es pues saber cómo diferenciar. Hasta aquí lo hice exactamente como Jung me dijo, pero hasta dónde puede decirse, como él dice, que si un suceso afectivo toca un complejo ya existente, lo fortalece. O sea, ¿cómo un suceso afectivo toca un complejo ya existente? ¿Hasta qué punto lo toca y hasta qué punto no? Ese es otro problema. Por la cantidad de representaciones o por la intensidad de las representaciones también, como la vez pasada, pues es el punto que falla ahí con la teoría. O sea, para explicarlo así a grandes rasgos general, está bien, pues se entiende, pero le falta, pues, cómo determinar, cómo poder predecir que un suceso se va a convertir en un complejo. Eso es lo que le falla, pues, la capacidad de predicción. Tal cosa te va a generar un complejo. ¿Cómo poder decir algo así y poderlo asegurar? Pues ese es el detalle, lo que le falla. Y pues así en general, esto me gusta. Pues ahorita ya con las estas em, con la neuropsicología actual y las teorías actuales basadas en evidencias, pues sería que esto de su experimento de asociación de palabras, y que ahorita se le dice test de asociación de palabras de Jung, pues estaría interesante, pues, si la persona responde al test de asociación de palabras, por ejemplo, que diga nubes, lluvia, pues es memoria semántica.
y ya está, pues no hay complejo porque es memoria semántica. Pues ¿qué asocia con las nubes? Pues la lluvia. Y luego también la episódica se diferenciaría, por ejemplo, parque, pistola. ¿Por qué? Pues porque lo asaltaron en el parque, pues por memoria episódica. También puede ser ahí por memoria emocional, aunque estaría tal vez algo más difícil de diferenciar la memoria episódica de la emocional. Aunque pues ya eso sería para ver. Pues en el caso de que fuera memoria episódica debería notarse actividad en la amígdala, en el cerebro. En el caso de que fuera la memoria episódica, pues acá creo que por el lóbulo frontal, no me acuerdo, creo que era en el ventral, no me acuerdo muy bien, luego lo veo. Entonces está interesante, pues se me hace que esto que hallaba Jung, a lo que le decía complejos, eran sucesos o procesos que estaban en la amígdala, en el cerebro. Deberían estar ahí, porque eran los que él notaba, con lo que él medía, luego andaba, parece que esto se convirtió en lo del polígrafo, que luego fue así de que el uso de medirles la presión, de la resistencia galvánica de la piel, todo eso. Entonces desencadenaban reacciones emocionales, era lo que él se fijaba. Entonces yo creo que sí era esto de la memoria emocional, la que se procesa en la amígdala. Ahí deberían estar los complejos de Jung, en la amígdala. Pero pues para probarlo, pues me hace falta un electroencefalograma. Pero igual me dio curiosidad, voy a hacer el test de asociación de palabras, lo voy a hacer en la computadora para que ella me calcule con cronómetro al instante el tiempo de reacción. Creo que hasta podría hacer que la computadora reconozca las palabras que dice. Y así, estaría interesante ponerme a hacer pruebas. También mencionó un experimento que hizo una discípula suya con 24 familias. En su época, a él le criticaron que decían que su test de asociación de palabras no medía nada, no podía observar nada, que era solamente pues, respuestas al azar, así nomás. Pero él, con esta investigación de su discípula, mostró unas estadísticas que decían que dentro de una misma familia las personas respondían exactamente con las mismas palabras o casi las mismas palabras y los tiempos de reacción eran muy parecidos, eran casi iguales. Entonces, está muy interesante eso, quiero replicar ese experimento a ver si es cierto, porque en ese caso pues sí sería obvio que hay unas mismas reacciones emocionales casi tan idénticas. Bueno, principalmente pues que tendría una memoria semántica muy parecida en las respuestas que no le generan complejo a la familia, a los miembros. Porque pues me imagino también tiene mucho sentido que uno aprenda las palabras y los significados de las palabras, pues todo lo de la memoria semántica en relación con pues cómo lo usan los padres. Me imagino que pues tiene mucho sentido que hablen igual que ellos y que asocien las mismas cosas por tener el mismo léxico. Pero también lo de las reacciones emocionales significaría que tienen mismas o experiencias emocionales muy parecidas. Estaría interesante pues hasta qué punto tienen la misma información en la amígdala, en la memoria emocional. Estaría muy interesante hacer ese experimento con varias familias y ver qué sucede. También me dieron ganas de probar esto de los complejos. La verdad es que hasta ahorita su teoría de los complejos me va gustando más que las teorías de Freud.